Yo sé que vivir en tu amor es vida eterna, y sé que pedir en tu nombre es paz en toda vida. Mas bendigo tu amor y tu misericordia. Me has sanado, Señor, y con nada te puedo pagar. Yo sé que a través del tiempo muy pronto vendrás. Quiero ser siempre fiel y en el cielo tu nombre alabar. Quiero siempre decir santo, santo, oh santo Dios tú eres. Quiero siempre mi rey y yo por siempre tu nombre alabar. Y yo sé que a través del tiempo muy pronto vendrás. Me lo ha dicho, Señor, se lo ha dicho a mi corazón. Quiero siempre decir santo, santo, oh santo Dios tú eres. Quiero siempre mi rey y yo por siempre tu nombre alabar. Yo sé que a través del tiempo muy pronto vendrás. Me lo ha dicho, Señor, se lo ha dicho a mi corazón. Quiero siempre decir santo, santo, oh santo Dios tú eres. Quiero siempre mi rey, yo por siempre tu nombre alabar. Quiero siempre mi rey, yo por siempre tu nombre alabar. Me lo ha dicho, Señor, se lo ha dicho a mi corazón. Quiero siempre decir santo, santo, oh santo Dios tú eres. Quiero siempre mi rey y yo por siempre tu nombre alabar. Amén. Porque mi buen pastor, si estando yo contigo persiste una gran pena aquí en mi corazón, y quizás prevalece contra mí, mas toda rebelión, mi buen pastor, perdonarás, pues escogido tuyo soy.
casa, oh Rey, de tu santo templo quiero ser. Con tremendas cosas me responderá el Cristo de mi salvación. Saciado del bien de tu casa, oh Rey, de tu santo templo quiero ser. Con tremendas cosas me responderá el Cristo de mi salvación. Si tan solo supieras del amor que el Señor Jesucristo tiene para cada uno de nosotros, te darías cuenta, hermano, que solamente con Él podemos ser felices. Gracias, Señor. Como el viento cuando sopla a tu favor, nada más bonito que el amor de mi Señor. Todo es más hermoso, todo es más hermoso, todo es más hermoso, todo brilla en su color. Mil gracias, Señor, la prueba fue triste, turbulente el agua fue, pero de tu mano nunca, nunca me solté. Quiero agradecerte lo que has hecho tú por mí. Mil gracias, Señor. La prueba fue triste, turbulente el agua fue, pero de tu mano nunca, nunca me solté. Quiero agradecerte lo que has hecho tú por mí. Como el viento cuando sopla a tu favor, nada más bonito que el amor de mi Señor. Todo es más hermoso, todo es más hermoso, todo es más hermoso cuando brilla en su color. Mil gracias, Señor. La prueba fue triste, turbulente el agua fue, pero de tu mano nunca, nunca me solté. Quiero agradecerte lo que has hecho tú por mí. Mil gracias, Señor. La prueba fue triste, turbulente el agua fue, pero de tu mano nunca, nunca me solté. Quiero agradecerte lo que has hecho tú por mí. Necesito hacer una cita con mi Dios, pues la vida me atormenta sin su amor. Quiero decirte, oh Rey, que no puedo estar sin ti. Te amo tanto y contigo soy feliz. Yo necesito hacer una cita con mi Dios.
Bendito sea Dios, aleluya, gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Bendito sea nuestro Rey, nuestro Padre, que nos da la oportunidad de vivir y nos da la oportunidad de entrar una vez más a sus hogares. Dios bendiga a nuestro hermano Jorge, hermana Vanessa, Dios te bendiga. ¿Cómo estás por ahí? Que Dios te guarde de una manera especial. Hermana Marilyn, adelante, en el nombre del Señor. Gracias por conectarse. Ya estamos aquí una vez más, reconociendo a Dios como el único y verdadero Señor. Aleluya. El Dios eterno, el que formó los cielos, la tierra, los mares e hizo a todo ser viviente. Gloria al Señor. Amén. Aquí estamos esperando la misericordia de Dios. Este día comienza. No sabemos qué sea lo que traiga, pero siempre Dios pone una esfera alrededor de cada uno de nosotros y nos ayuda a vencer cualquier situación que venga a querer detenernos o a querer intimidarnos. Gloria al Señor, siempre Dios está presto para decirnos: mi mano está extendida hacia ti. Así de que levanta tu ánimo, enfréntate a la vida y vence cualquier obstáculo que venga. Amén. Gracias por conectarse. Estamos ya esperando que el Señor en esta tarde nos bendiga en el culto de los jóvenes. Vamos a celebrar ese culto en el templo. Oramos a Dios para que los jóvenes crezcan en gran manera, no solo en números, sino que crezcan en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Nuestra hermana Cristina Nájera estará trayendo el mensaje de la palabra y vamos a atender. Primero vamos a adorar a Dios y luego nos sentamos a escuchar la voz de nuestro Dios a través de su palabra. Gloria al Señor. Soy el pastor Juan José de León, pastoreo la Iglesia de Dios Pentecostal MI número 1 en Las Vegas. Estamos ubicados en el 700 East Lola Avenue en North Las Vegas, atrasito de la Ley Mead, entre Las Vegas Boulevard y las 5 Norte. Ahí está un templo grande, gloria al Señor. Ahí estamos para servirle a todo aquel que quiera. Tenemos cultos los días martes, jueves y domingo a las 6:30. Todavía no hemos iniciado nuestros servicios como los teníamos antes, solamente tenemos 3. Pero pronto iniciaremos ya nuestros servicios regulares. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Amén. Quiero llevarlos a la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos. En el capítulo 1 vamos a estar hablando bajo el tema el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Vamos a ver cómo Dios nos dirige en esta mañana. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea Dios. Aleluya. Gracias a Dios por su misericordia, su fidelidad y su compasión. Alabado sea Dios. Capítulo 1 del Evangelio de Marcos, el versículo 14 y 15. Dice así la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Aleluya. Señor eterno, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Padre. Estamos aquí reconociéndote, Padre, como el único Dios verdadero, Señor. Bendícenos a través de tu palabra y que todo lo que hagamos, mi Padre, sea engrandecido, Dios mío. Aleluya. A través de tu evangelio, Padre. Que las almas se conviertan y crean que verdaderamente tú eres Dios. Gracias por tu amor, tu misericordia y por tu fidelidad con la cual, Señor, nos has guardado, nos has vestido, gloria al Señor, y hemos creído verdaderamente que tú eres nuestro Padre. Aleluya. Bendícenos en esta mañana a través de esta palabra. Padre, te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Aleluya. El arrepentimiento. Bendito sea Dios. El Señor Jesús volvió nuevamente a repetir las palabras de Juan el Bautista.
el Bautista comenzó su ministerio diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el Señor Jesús dice, gloria al Señor, aleluya, que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, gloria al Señor. Amén. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, el reino de Dios es algo que se asemeja al concepto de que Dios entra en el mundo para hacer valer su gloria, su poder y sus derechos. ¿Contra quién? Contra el dominio de Satanás. Usted sabe que Satanás es el Dios de este siglo, que desde que Adán pecó le entregó toda la autoridad a Satanás, y Satanás ha movido el corazón de la gente a hacer el mal, a hacer cosas terribles, bendito sea el Señor. Pero ya en el tiempo, cuando vino Juan el Bautista, Dios había dejado de hablarle a su pueblo 400 años. Y naturalmente el pueblo estaba dado a hacer cosas tremendas, ¿verdad? Sin temor a Dios. Pero aparece Juan el Bautista y empieza a predicar acerca del reino de Dios. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y Jesús dijo que ya el reino estaba entre vosotros. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces, ese reino de las tinieblas, ese reino que estaba hasta ese día dominando a los seres humanos, se detuvo en el momento que apareció, gloria al Señor, aleluya, el reino de Dios. Dios hizo su entrada a este mundo y le hizo entender al enemigo que ahora él tenía que someterse a todo lo que Dios iba a hacer en los seres humanos, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Bendito sea Dios. Entonces, en primer lugar, el reino de Dios es, en primer lugar, una afirmación de poder divino en acción. Dios comienza su gobierno espiritual en la tierra, en los corazones y entre su pueblo. No es un reino físico, no es un reino, gloria al Señor, aleluya, bendito sea Dios, es civil, sino que es un reino espiritual. Y donde Dios empieza a gobernar es en el corazón de las personas que le den la oportunidad para que entre. Y entonces esos corazones ya no van a maquinar lo que maquinaban antes y lo que realizaban antes, sino que ahora se van a someter a lo que el Señor les pide a través de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces el reino de Dios en primer lugar es una afirmación del poder divino en acción. Amén. Ya ha comenzado en nuestro corazón. Debido a que Dios se impone con poder al mundo, entra, gloria al Señor, aleluya, a que el mundo empiece a experimentar una crisis, ¿verdad? Una crisis. ¿Cuál es el deseo de Dios al entrar al mundo? Esa manifestación del poder de Dios llena de alarma al imperio del diablo. ¿Por qué? Gloria al Señor. Porque lo confronta y confronta a todo el mundo a que hagan una reflexión, a que se arrepientan, a que reconozcan que ya Dios dio a su Hijo Jesús para que todo aquel que estuviera en pecado pudiera salir de esa situación difícil. Gloria al Señor. Entonces, bendito sea Dios, la condición necesaria y fundamental para entrar en el reino de Dios es arrepentirse y creer al Evangelio, lo que dijo Jesús. Alabado sea Dios, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio o creed al Evangelio. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que hay que arrepentirse. Para poder dejar que Jesucristo entre a la vida de uno, es necesario el arrepentimiento. Nosotros estamos oyendo noticias por medio de la radio, por medio de la televisión, que transmiten principales noticias del mundo en 30 minutos o a veces mucho menos, ¿verdad? Entonces son noticias que siempre atribulan al ser humano porque son malas noticias. No hay buenas noticias en la radio, sino que todo lo que dicen es malo y aflige a la gente. Bendito sea el nombre del Señor.
Pero el Evangelio de Marcos, bendito sea Jesús, aleluya, sigue una aproximación, ¿verdad? Pero una aproximación de tiempo, gloria al Señor, para poder narrar la historia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esta sí que es una buena noticia, porque lo que trae cada uno de los evangelios es narrar las acciones de Jesucristo, cómo nació, cómo creció, qué hizo en su ministerio, cómo y de qué manera fue a la cruz a morir, cómo y de qué manera resucitó al tercer día, cómo se levantó para estar a la diestra del Padre ahora. Esa es buena noticia, porque Jesús derramó su sangre para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Entonces, los lectores de del Evangelio de Marcos, vemos los principales momentos del ministerio, muerte, resurrección de Jesús. A lo largo de su vida terrenal lo vemos predicando, lo vemos haciendo milagros, lo vemos recibiendo gran popularidad, pero también una gran oposición, ¿verdad? Donde quisieron matarlo. Bendito sea el Señor en todo tiempo. Entonces esta es la historia noticiosa más grande de todos los tiempos, que Jesucristo vino al mundo para poder pagar por la deuda que nosotros teníamos, bendito sea el Señor, y redimirnos. Una persona que es redimida es comprada. Jesús compró, bendito sea Dios, nuestra salvación. Jesús fue el que hizo posible que nosotros ahora podamos sentir su presencia a través de su Espíritu Santo, que podamos entender esa palabra tan linda que Él nos ministra constantemente. En primer lugar, veamos el reino en Israel. El reino en el Antiguo Testamento era la acción redentora de Dios a fin de preparar el camino para la salvación de la raza humana. Acuérdese que Dios empezó con su pueblo Israel sacándolo de Egipto. Dios hizo cosas tan tremendas con ese pueblo, gloria al Señor, aleluya, amén. Pero al pueblo de Israel se le quitó el reino porque rechazó a Jesucristo como Mesías. ¿Cuántas cosas hizo, bendito sea el Señor, hizo Dios, aleluya, a través de su pueblo? Hizo maravillas, hizo tantas cosas. En esta mañana yo estudiaba, gloria al Señor, aleluya, el Salmo 78. Hermano, ¿cómo y de qué manera Dios trató con su pueblo? Y ahí le presenta al Señor todo lo que hizo con ellos. Pero le fueron infieles, ¿verdad? Y narra todos los milagros que hizo en el camino con ellos. Cómo anduvo con ellos a través de la nube en el día, a través de la columna de fuego en la noche, cómo abrió el mar, cómo les dio maná del cielo, cómo les dio codornices, cómo le dio agua de la peña, cómo Él derrotó a sus enemigos, aleluya, cómo detuvo el río Jordán. Hermano, le narra todo en ese salmo. Y cuando nosotros vemos, gloria al Señor, aleluya, la tristeza con la que el Señor les está hablando a ellos, tratando de llamarles la atención para que vuelvan en sí. Gloria a Dios, pero no volvieron, sino que se quedaron en el desierto. Todos los que salieron de allá de Egipto murieron en el desierto, a excepción de Josué y Caleb. De ahí todo ese pueblo murió. Los hijos que nacieron en el camino fueron los que poseyeron la tierra. ¿Era eso lo que Dios quería cuando los sacó de Egipto? No, Dios los quería meter a todos, que nadie muriera. Dice que guardó sus pies, no se hincharon en todo el camino, 40 años. Sus ropas no se envejecieron. Alabado sea el Señor. Entonces aquí lo que vemos es de que cuando vino el momento, todos esos hijos que entraron tuvieron familias, vinieron, se hizo un pueblo, pero cuando Jesús nació, no lo reconocieron. Ellos conocían la ley, conocían los profetas, conocían los libros poéticos, conocían todo. Y sabían que todo eso hablaba del Mesías, del que había de venir, y vino, pero al llegar no lo recibieron, gloria al nombre del Señor. Entonces eso hizo que Dios les quitara a ellos el reino. En segundo lugar, el reino en Cristo. Ahora Cristo es el que va a gobernar. El reino y su poder estuvieron presentes en la persona y obra de Jesucristo, el Rey. Lo vimos haciendo milagros, prodigios, sometiendo a los demonios y a la misma naturaleza bajo sus órdenes, haciendo que ese mar se aquiete, haciendo que esos vientos se detengan,
haciendo que los muertos resuciten, que los ciegos recobren la vista, que los mudos hablen, que los paralíticos se levanten. Hermano, ¿cómo no se va a creer que Él es Dios si nadie lo había hecho anteriormente? Gloria a Jesús. Bendito sea Dios, alabado sea el nombre del Señor. Se sometieron los mismos demonios a la autoridad de Cristo. Se sometieron, tuvieron que salir de aquellas personas que estaban endemoniadas. En tercer lugar, el reino en la iglesia. Esto se refiere a la manifestación actual del poder y del gobierno de Dios en la vida de todos los que se arrepienten y creen al Evangelio. Una persona que se arrepiente verdaderamente, hermano, le da la oportunidad al Espíritu Santo para que entre a la vida de uno y toma todos sus pecados y los sepulta en lo profundo del mar. Desde ahí hay un nuevo nacimiento. La persona nace espiritualmente y empieza a desear conocer más a Dios, y es cuando va a buscar en la palabra, donde Dios se revela, donde Dios se manifiesta, y ahí conoce quién es Dios. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Alabado sea. Yo le pregunto a usted, ¿ha tenido usted verdaderamente un arrepentimiento por su vida pasada? ¿Le ha pedido perdón a Dios? ¿Ha recibido a Cristo como su Salvador, pero también como su Señor? Porque el mismo Señor decía, gloria a Jesús, decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Es decir, que le adoraban, pero no con el corazón. Gloria al nombre del Señor. Ahora bien, ¿qué significa y qué es el verdadero arrepentimiento? ¿Y cómo lograr que otros lo experimenten? Pues predicándoles la palabra de Dios, haciéndoles un llamado a quienes no tienen la vida eterna, hacerles entender que ya Dios compró una vida eterna a través del sacrificio de Jesús. La vida física se termina, tarde o temprano vamos a salir de ese cuerpo, vamos a tener que expirar, vamos a ver nuestro cuerpo tirado. Pero si estamos bien con Dios, de ahí empieza la vida eterna. Nunca más vamos a volver a morir. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, hacerle entender a la gente, gloria a Jesús, que ellos no tienen la vida eterna por falta de arrepentimiento. El arrepentimiento es el que abre la puerta para entrar a la vida eterna. Si no nos arrepentimos, si nunca hemos recibido a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador, como nuestro Dios, como nuestro Señor, definitivamente necesitamos hacer esa profesión de fe para que el Señor Jesús venga, bendito sea Dios, y perdone nuestros pecados, porque la sangre que Él derramó es la que nos limpia de todo pecado y de toda maldad, pero hay que arrepentirse y recibirlo a Él como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Amén. Entonces hay que llevar a la gente que no conoce a Cristo a que conozcan cuál es la actitud de su corazón frente al pecado. Si la persona se dio cuenta a través de un mensaje de la palabra que es una persona pecadora, que le está dando la espalda a Dios, que está condenado a la muerte eterna, si se da cuenta de eso y se arrepiente y le pide perdón a Dios de todo corazón, y le dice, recibo la sangre de Jesús para que me limpie de todo pecado, y lo hace con arrepentimiento, con dolor en su corazón por ver fallado a Dios, en ese momento va a ser perdonado. Gloria al nombre del Señor. Ahora bien, hay que entender que el arrepentimiento es una cosa y el remordimiento es otra cosa. Y hay que estar seguros de que verdaderamente nos arrepentimos, que no sentimos un remordimiento por lo que hicimos, sino que nos arrepentimos verdaderamente. Una de las virtudes más grandes de una persona es reconocer cuando está equivocada y aceptar la corrección. Dios nos corrige a través de su palabra. En el momento que hemos cometido un error, rápidamente la palabra nos lo hace entender. Y es ahí donde debemos de arrepentirnos. Bendito sea el Señor, aleluya. Hay que aceptar la corrección. Si todos los seres humanos se despojaran de su orgullo y permitieran que esa virtud floreciera en sus vidas, tendrían un corazón más dispuesto hacia Dios. Amén. El arrepentimiento, tanto para los que no conocen el Evangelio como para los creyentes, es muy importante, ya que por medio de él se puede obtener el regalo de la vida eterna. Aleluya. Y la liberación de las ataduras de nuestro pasado. Bueno,
¿Cómo funciona esto? Es el poder de Dios. El que les habla un alcohólico terrible, bendito sea Dios, cómo y de qué manera Dios me sacó de ese alcoholismo. Cómo y de qué manera Dios me perdonó mis pecados, cómo sentí el perdón de Dios y empecé a sentir aquello que bajó desde mi coronilla por dentro, iba bajando como que era agua caliente. Cuando llegó a mis pies, sentí las manos calientes del Señor en mis pulmones. Dios me sanó de la tuberculosis y desde ahí he venido sirviéndole a Dios. Van 40 años ya. Alabado sea el nombre del Señor. Toda atadura la quebrantó el Señor. Me ponía yo el cigarro en la boca y si no encontraba el cerillo empezaba a temblar. ¡Qué cosa más terrible! Alabado sea Dios, pero de todo eso Dios me liberó. Alabado sea Jesús, toda atadura se fue. Todo ese pasado el Señor lo sepultó, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Es por eso que el primer llamado que Jesús hizo cuando comenzó su ministerio fue al arrepentimiento y a creer en el Evangelio. Porque el Evangelio son las buenas noticias de que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a todo el mundo, a todos los que quisieran, no hay acepción de personas, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es glorioso. El que tomó la determinación de salvar al ser humano fue Dios. No fue ningún ser humano el que dijo, vamos a pedirle a Dios que haga algo por ahí para que nos saque de este atolladero. No, fue Dios el que se desprendió de su único Hijo por amor a nosotros. Y lo dio y vio cuando lo mataron, vio cuando lo laceraron, cuando le quitaban los pedazos de piel con ese látigo con puntas, en las puntas con hierro o con pedacitos de hueso, y cada latigazo le traía pedazos, bendito sea. Eran muchas tiras, no era una sola tira. El Padre vio cuando a su Hijo lo estaban lacerando, bendito sea Dios. Ahora bien, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento procede de la palabra griega metanoía, que significa cambiar de mente. Ya no vamos a pensar igual que antes. Bendito sea Dios. Cambiar la manera, bendito sea Dios, como actúa nuestro corazón. Cambiar de acción, cambiar de dirección o de rumbo. Es que uno va, bendito sea Dios, como cuando usted va en una carretera que tiene curvas. Usted va a ver rótulos, disminuya la velocidad. Alabado sea el Señor. Curva peligrosa. Y usted tiene que apercibirse, darse cuenta que hay peligro si sigue en la manera como va. Y tiene que bajar la velocidad. Si usted ve cruces en su camino es porque hubo gente que no se apercibió y fue y murieron. Entonces todos los seres humanos cuando estamos en pecado le vamos dando la espalda a Dios y vamos hacia un abismo. Pero Dios nos dice, detente, cambia de dirección, arrepiéntete, es cambiar de dirección. Empezar a darle el rostro a Dios, aleluya. Cambiar de mente, de corazón, de acción, cambiar de dirección o de rumbo. Cuando el arrepentimiento es genuino, la persona cambia su manera de pensar y de actuar. Ya no piensa como antes, ya no piensa estar robando, ya no piensa estar tomando, ya no piensa estar, gloria al Señor, siendo blasfemo, ya no piensa en estar siendo infiel, bendito sea el Señor, porque ahora su corazón ha sido transformado y su mente también ha sido purificada, gloria a Jesús. Ese es el milagro de Dios. Por eso es de que no es una religión, no le podemos llamar religión, porque la religión entretiene al ser humano. La religión en latín significa ligar. Es una palabra religare, que significa atar a la persona, y la tiene ahí. Gloria al Señor, atada a esa religión, pero esa religión no lo puede liberar de sus pecados. Porque si una religión hubiera podido liberar al ser humano del pecado, ¿para qué iba a venir Cristo a sufrir, a morir? Pero el Señor vio que la gente estaba entregada a cientos de religiones, pero ninguna de ellas podía ayudarlo. Entonces Jesús vino a dar su vida, bendito sea el Señor. Ahora es cuando Dios nos liberta. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento? El arrepentimiento nace del corazón. Y la condición, gloria al Señor, y la condición de pecado se reconoce por amor y temor a Dios. En el momento que el Espíritu Santo
le incrusta la palabra que se está predicando a uno y le hace sentir a uno pecaminoso. Y es ahí cuando viene el dolor por verle fallado a Dios. Y de ese dolor nace el arrepentimiento. Uno le pide perdón a Dios, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Nace del corazón y de la condición del pecado, gloria al Señor. Se reconoce por amor y por temor a Dios. El remordimiento es un cambio, es una simple aceptación mental que se sustenta en el temor a las consecuencias que vengan. Ese es un remordimiento, híjole, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. Pero no hay un arrepentimiento. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios, alabado sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces muchos dicen, yo soy bueno porque no le hago nada mal a nadie. ¿De qué me voy a arrepentir si no he hecho nada malo? Bueno, desde que uno nace con el pecado. La situación es de que cuando uno es niño no puede ejercitar su fe para poder arrepentirse. Entonces un niño no tiene pecado hasta que entra en el ciclo del uso de razón. Cuando ya conoce lo que es bueno y lo que es malo, desde ahí ya necesita arrepentirse para que el Señor lo limpie de pecado. Pero una criatura si muere, se va con Cristo. Lo que hace, por eso es que no bautizamos a los niños nosotros. Porque ellos no tienen pecado, no pueden ejercitar su fe. El arrepentimiento es, hay que ejercitar la fe, Señor, perdóname. Pero ellos no pueden hacerlo. Entonces se dedican a Dios, se dedican al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, ¿verdad? Como lo hicieron con Jesús, como lo hicieron con Samuel. Como hicieron aquellos padres cuando Jesús vino, dice que le presentaban niños para que los tocase. Y él los tomaba en sus brazos y los bendecía. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que no se bautizan los niños. Bendito sea el nombre de Jesús. En la Biblia usted no ve, ni en la Biblia católica, usted no encuentra ni una cita donde nos mande a bautizar a los niños. De ninguna manera. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. ¿Por qué Jesús comenzó predicando el arrepentimiento? Porque en la medida de que todos los hombres son pecadores y están destituidos de la gloria de Dios, deben, para ser salvos, poder cambiar, reconocer a Jesús de corazón. Solo con un arrepentimiento verdadero y el reconocimiento de que Jesús es Hijo de Dios y Redentor de la humanidad, hay una oportunidad de reconciliación con el Padre. En el momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, en ese momento Él nos reconcilia con el Padre. Ahora el Padre cuando nos ve ya no ve nuestro pecado, sino que lo que ve es la sangre de su Hijo Jesús que nos ha limpiado. Y nos convertimos en hijos de Dios. Dios nos adoptó como hijos. Y ahora tenemos nosotros también derecho, bendito sea el Señor, aleluya, a todos los privilegios que tiene el Hijo, o sea Jesús. Todos esos privilegios los comparte con nosotros, por eso es que vamos a estar con Él, vamos a reinar con Él. Él va a venir, nos va a levantar, ya sea que hayamos muerto, nos va a resucitar o estemos vivos, nos va a transformar. Este cuerpo va a ser transformado como el cuerpo que tomó Jesús cuando fue resucitado, que pudo entrar sin abrir las puertas a donde estaban los discípulos, gloria al Señor. No nos va a detener nada. Si estamos en la casa, vamos a atravesar ese techo. Si estamos ahí, bendito sea Dios, en la tumba, vamos a atravesar esa tumba. No va a haber necesidad de escarbarla, gloria al Señor. Nos va a dar un cuerpo nuevo, bendito sea el Señor, para poder encontrarnos con Él allá en el cielo, gloria al Señor. Y de ahí, bendito sea Dios, aleluya, vamos a ir, gloria a Jesús, a tomar, bendito sea Dios, lugar a ese, bendito sea Jesús, aleluya, a ese tribunal de Cristo, donde va a pesar nuestras obras ya como cristianos, las va a probar. Y luego a la gran cena, a las bodas del Cordero y la cena. Y de ahí vamos a venir 7 años después, cuando ya haya pasado la gran tribulación aquí, venimos con Él a reinar en Jerusalén, bendito sea Dios. Esto es glorioso, hermanos, esto es lindo. Pensar, y cuando hablamos de esos temas bien así, despacito, hermano, eso es lindo. Alabado sea el Señor. Alabado Dios, amén. ¿Qué se experimenta con el verdadero arrepentimiento? Tristeza por el pecado y por haber ofendido a Dios. Eso es lo que da cuando uno se arrepiente verdaderamente delante de Dios. Hay tristeza en el corazón. Amén. Bendito sea el Señor. Hay tristeza por el pecado que cometimos ante Dios, porque lo ofendimos. También la confesión de haber faltado a sus mandamientos.
¿verdad? Se confiesa, Padre, estoy avergonzado delante de ti por lo que hice, por las cosas que realicé, que te ofendieron. No solo me hice daño a mí, le hice daño a mucha gente, gloria al Señor. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. ¿A quién se los vamos a confesar? A Dios. Usted no tiene que irse a confesar con un hombre. Usted no tiene que venirse a confesar conmigo. El hombre tiene que arrepentirse también. ¿Cómo va a perdonar pecados el hombre? Que porque lo mande a rezar 100 Padres Nuestros, 40 Aves Marías, 70 Dios te salve María. Eso no puede limpiar de pecado a nadie. Hay que ir directamente a Dios a confesarse delante de Él. Puede hacerlo ahí en su casa, ahí en la esquinita de su casa. Ahí se puede arrodillar en su cama. Arrodíllese ahí, pídale perdón a Dios. Dígale, Señor, me arrepiento, ahora entiendo que soy un pecador y que soy reo a condenación, pero yo no quiero ir ahí, Señor, por favor, perdóname, lávame, límpiame con la sangre de Jesús. Y el Señor lo va a hacer, bendito sea Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. También viene la voluntad de abandonar el pecado, por supuesto. Ya uno no va a esos bailes. Ya uno no va a esas zarabandas, a ese chinique, gloria al Señor. Ya uno no va a esos lugares, bendito sea Dios, donde uno ofendía a Dios, a esas cantinas. Gloria al Señor. Hay que abandonar el pecado. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La misericordia de Dios, aleluya. ¿Qué debemos hacer después del arrepentimiento? Creer en el Evangelio, en las buenas nuevas de que por Jesús hay esperanza, que no tenemos que seguir siendo pecadores, sino que somos justificados delante del Padre por medio de la gracia de Cristo. Las ataduras a cualquier vicio o situación no tienen cabida si creemos en Jesús. Eso se va. Crea, bendito sea Dios, y deje de sufrir por esa enfermedad, deje de sufrir por aquello que lo agobia. El Evangelio es la respuesta. Pueden haber enfermedades que nos han agobiado por mucho tiempo. Esa tristeza que usted tiene, esa tristeza, entréguesela a Dios. No puede seguir sumido en esa tristeza, está bien. Lo que se fue, gloria al Señor, ya no hay remedio. Ahora usted tiene que vivir porque todavía tiene familia por quien vivir. Tiene que levantar el ánimo, tiene que ser libre, bendito sea Dios, de esa conmiseración. Tiene que pedirle perdón a Dios y decirle que a partir de hoy su vida cambie, que usted sonría, que usted vea el día, bendito sea Dios, aleluya, bien claro, gloria a Jesús, como lo que Dios le está ofreciendo para que viva, bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios, aleluya. Gloria al Señor. No podemos seguir sufriendo por cosas del pasado. Deje de sufrir por aquello que lo agobia. El Evangelio es la respuesta. Jesús nos guía al arrepentimiento a través de su bondad mediante su, gloria al Señor, mediante su corazón dispuesto y benigno para darnos la salvación. De otra manera, hermano, no vamos a descansar. Si no le entregamos a Dios aquellas cosas, no vamos a descansar. Vamos a estar sufriendo como la hermanita que estaba en las vigilias siempre allá donde yo me convertí y pedía por sus hijos, andaban en droga y andaban mal. Y era un terreno bien feo. Por ahí por las 3 de la mañana de la vigilia ella se iba a buscarlos. Le pedía a Dios por sus hijos, pero ella se iba a buscarlos. Y una vez el Señor le dijo, ¿sabes una cosa? Si los vas a cuidar, tú cuídalos. No los pongas en mi mano si te vas a ir a exponer ahí. Porque si te los pones en mi mano, tienen que creer que yo he recibido a esos hijos y yo voy a actuar en ellos. Y entonces ella entendió. Ya no salió a buscarlos y de repente Dios los salvó. Al poco tiempo uno predicaba y el otro tocaba la batería en la iglesia. Es que cuando le entregamos algo a Dios, hermano, Dios lo acepta. Cuando hacemos un trato con Dios, hermano, Dios es un Dios de pactos. Si usted le dice, Señor, yo te quiero entregar esa tristeza, ya no quiero sufrir por ella porque no puedo remediar nada.
Entonces el Señor va a quitar esa tristeza y le va a decir, hecho está. Vive, trata de levantar tu semblante, empieza a vivir desde hoy. Y olvida de todo eso porque ya no puedes hacer nada. Alabado sea el nombre del Señor. Romanos 2 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Es decir, que no podemos nosotros estar juzgando a la gente sin tener nosotros, bendito sea el Señor, aleluya, un momento para juzgarnos a nosotros mismos. El Señor dijo que no podemos ver la paja que hay en el ojo de nuestro hermano si hay una viga en el nuestro. Amén. Entonces, las personas hay que ayudarlas. Todos tienen derecho a la salvación. No importa el pecado que haya cometido, que se haya descendido hasta lo más bajo, yo no estoy para juzgarlo. Yo estoy para decirle que Dios le ama tal como usted es. Y que Él puede sacarlo de ese atolladero, de ese abismo, y darle la vida eterna. Y a partir de hoy usted va a empezar a vivir una vida gloriosa sintiendo a Jesús en su corazón. Aleluya. Amén. Entonces, yo quiero llevarlo en esta mañana a reflexionar en este momento sobre sus actos. Y que el Espíritu Santo escudriñe su corazón. Gloria a Jesús. ¿Ha mentido usted alguna vez? ¿Ha robado alguna vez? ¿Ha mirado a alguien del sexo opuesto para codiciarlo? ¿Ha testificado en falso? Pudiéramos hacer otras 6 preguntas de los demás mandamientos, pero con estos 4 es suficiente. Cualquiera que haya hecho esto ya quebrantó los mandamientos. Ya es un pecador. Y por lo cual necesitamos, bendito sea el Señor, arrepentirnos delante de Dios. Si alguien contestó positivamente, uno de ellos quebrantó los mandamientos, es decir, pecó contra Dios. Pero yo quiero decirle que Cristo, el Cordero de Dios, llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él los llevó. Fue Él el que murió por nosotros, fue Él el que sufrió esos azotes, fue Él el que sufrió esas escupidas, fue Él el que sufrió que arrancaran sus barbas, bendito sea Dios. Lo único que le pide es que se arrepienta y que reconozca que por usted mismo nada puede hacer por su condición de pecado. Solamente el Señor, solamente Dios, nadie más puede, bendito sea el Señor, hacer algo por usted. Gloria al nombre de Jesús. Isaías, capítulo 53, versículo 5. Versículo 3 al 5 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Qué palabra! Ya Isaías, 700 años antes de que Jesús fuera a la cruz, él estaba ya profetizando lo que iba a hacer el Señor a favor de nosotros. Primera de Juan 1 del 5 al 10 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y aquí viene la clave. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está
en nosotros. Aleluya. El arrepentimiento. Hay que hacer una decisión. Hay que escudriñarnos en este momento cómo nos sentimos delante de Dios. Y si sentimos que hay algo que nos está molestando, ¿por qué no pedirle perdón a Dios? Si hay alguien que quiera recibir a Cristo en su corazón, quiero guiarlo a través de una oración. Usted necesita la paz de Dios. Usted necesita sentir a Dios. Usted necesita entender que el Espíritu Santo quiere habitar en usted para bendecirle a diario. Repita conmigo, por favor, con todo su corazón. Repita conmigo. Cierre sus ojos. Piense en esa cruz, no cualquier cruz. Piense cómo Jesús derramaba su sangre en la cruz. Repita conmigo. Señor Jesús, yo reconozco ahora que soy un pecador. Reconozco que te he ofendido con mis actos, que he hecho mucho daño. Pero vengo arrepentido pidiéndote que me reconcilies con el Padre. Yo quiero que el Padre me perdone, quiero sentir su presencia en mi vida. Lávame, purifícame, yo recibo esa sangre y ella me limpia de todo pecado y de toda maldad. En el nombre de Jesús me declaro libre, me declaro sano y me declaro salvo para poder servirte, Señor. Gracias yo te doy por tu amor, tu misericordia y tu fidelidad. Amén, amén, amén. Que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, Señor. Alabado sea Dios, aleluya. Amén, mis hermanos, hermano Jorge, Dios le bendiga, siervo, que Dios le guarde donde quiera que esté. Hermana Vanessa, Dios te bendiga, estamos orando por ustedes. Amén, que saludes a todos por ahí en casa, que Dios me les bendiga de una manera especial. Marilyn Martín también. Que Dios le bendiga. Luzman Cifuentes, adelante, siervo. Hermana Isabel, que Dios le bendiga. Alin Torres también, Dios bendiga. Hermana Norma Martínez, Irma Martínez, invitar, gloria al Señor. Mari Vázquez, gloria al Señor. Juan Pablo Hernández, Dios bendiga. Varón de Dios, el poeta de nuestra iglesia, gloria al Señor. Dios le bendiga, siervo, que Dios le guarde. A ver cuándo glorifica a Dios con unos cuantos poemas por ahí, amén. Hermano Carlos, gloria al Señor, que Dios le bendiga. Jonathan Castro, donde quiera que esté, que Dios le guarde también, que Dios le bendiga, aleluya. Alabado sea Dios. Ada Rodríguez, adelante, en el nombre del Señor. Jorge Luis Tavares también, que Dios le bendiga, siervo. Dios les cuide. Saray Barrios, hermana Esmeralda, gloria al Señor Rodríguez. Saludes a su esposo, a ver qué día llego por ahí a visitarles, amén. Voy a tratar de sacar el tiempo para estar por ahí, aunque sea con máscara, pero vamos a llegar, gloria al Señor. Amén, Dios me los bendiga, hermanos, que tengan una tarde gloriosa, ¿verdad? Donde puedan experimentar la presencia de Dios y que Dios les apruebe todo lo que emprendan con la ayuda del Espíritu Santo, amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Bendición haber estado con ustedes, haber entrado allá a sus hogares. Estamos en nuestra lucha, como lo está usted también. Pero Dios está con nosotros. Dios les bendiga. Amén. En esta tarde, a las 6:30, estamos en nuestro culto de jóvenes. Dios les bendiga.